Voy a intentar contarles una historia. Es tremenda. Es fuerte. Es de miedo. Es de asesinos. La tenebrosa historia de la condesa Bathory. Erzsébet Bathory fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Ha pasado la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Además tiene récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 630 muertes. 630 muertes. La condesa Elizabeth o Bathory nació en Hungría el 7 de agosto de 1560, en el seno de una familia muy adinerada de Transilvania, prácticamente el conde Drácula, pero en mujer. Pasó su infancia en el castillo de los Exed. Se dice que a los 4 o 5 años de edad, la pequeña Erzsébet sufrió de violentos ataques. Puede que padeciera epilepsia o alguna otra enfermedad neurológica. En todo caso, se remitieron cuando era pequeña. Como era corriente en la época, a los 11 años fue prometida al conde Ferenc Nadasdy de Nadasd y Fogarslovold. Qué bien que te hablo el húngaro. Sí. ¿No? Sí. La capacidad. Un año después, a los 11 años fue prometida. Un año después, la enviaron a vivir en el castillo de los Nadasdy, para que fuera conociendo a su nueva familia. Nunca hizo buena amistad con su suegra, Úrsula, la matriarca del clan. Al parecer, la joven Bathory hacía valer el rango superior de su apellido con una frecuencia que la enojaba. A diferencia de la mayoría de mujeres y hombres de su tiempo, Erzsébet había recibido una buena educación y su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de entonces. Hablaba perfectamente el húngaro, el latín, el alemán. A los 15 años, en 1575, se casó con Ferenc, que entonces contaba con 20 años de edad. Se fueron a vivir al castillo, ¿no? Se fueron a vivir al castillo de Cachis, en compañía de su suegra Úrsula y otros miembros de la casa. El joven conde no pasaba mucho tiempo con ellos porque la mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, que era la guerra que significaba empalar a sus enemigos, lo que le mereció el apodo de el Caballero Negro de Hungría. Ferenc y Erzsébet apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero, así que no fue hasta 1585, 10 años después del matrimonio, y está bien para que creciera un poco, tenía 15 años cuando se casó, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio también luz a Úrsula y a Catrina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo. El 4 de enero de 1604, su esposo, el Caballero Negro de Hungría, murió durante una de sus batallas y dejó viuda a Erzsébet, que contaba con 44 años. Es acá cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la parentela. Las muchachas a las que ésta protegía en ese momento fueron llevadas a los sótanos, o sea, porque siempre tenían sus doncellas. Claro. Todas las doncellas de su suegra las mandaron al sótano. Y allí empieza la historia. Recibieron por fin los castigos que, en opinión de Erzsébet, se merecían. Según la leyenda, Erzsébet Bathory fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza, que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época en que una mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a la ancianidad. La leyenda cuenta que Erzsébet vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. La anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que ella también estaría como una vieja en poco tiempo. Poco después de la muerte de su marido, una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo mientras la estaba peinando. La condesa reaccionó, reventándole la nariz de un fuerte bofetón. Cuando lo normal, entre la nobleza en esa época, lo normal era sacarla al patio para recibir 100 bastonazos. Ella, en cambio, en vez de sacarla al patio, ¡pumbi!, le dio un sopapo.
Cuando la sangre salpicó la piel de Erzsébet, a esta le pareció que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y siempre podría conservarse bella y joven. Todas las leyendas sobre canibalismo aseguran igualmente que la sangre humana prolonga la juventud. Tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda del mayordomo, desnudaron a la muchacha, le hicieron un profundo corte en el cuello y llenaron un barreño con su sangre. Erzsébet se bañó en la sangre, o al menos se embadurnó con ella todo el cuerpo y probablemente la bebió para recuperar la juventud. Entre 1604 y 1610, los agentes de Erzsébet se dedicaron a proveerla de jóvenes de entre 11 y 26 años para sus rituales sangrientos. Hacia el final, muchos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, el jardín de verduras de la cocina. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Es por esta época que empiezan a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo. A través de un pastor protestante local llegan historias de que la condesa practica la brujería, explícitamente la magia roja, y para ello utiliza la sangre de muchachas jóvenes. Una típica acusación muy popular en la época, similar a las que se realizaban contra los judíos y los disidentes. El rey Matías II de Hungría envía una comisión para investigar el castillo. En él hallaron numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. El diario de Erzsébet contaba día por día a sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas. Por todas partes había toneles de ceniza y serrín, usados para recoger la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a todo esto, el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba afuera, ella mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos, y se rumoraba que cuando tenía sexo con chicas, no era raro que las mordiese salvajemente. En 1612 se inició un juicio en Vitka. Erzsébet se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan Ujvari, el mayordomo, testificó que en su presencia se habían asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras, de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las habían reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues lo de las siervas carecían de importancia. Si matabas a una sierva está todo bien. En las sentencias todos fueron declarados culpables, unos de brujería, otros de asesinato, los demás de cooperación. Todos los seguidores de Elizabeth o Erzsébet, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Las consideradas brujas fueron quemadas vivas. Pero la ley impedía que Erzsébet, una noble, fuera procesada. ¿Qué pasó entonces? Fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en su mazmorra, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente el rey Matías II pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto a sus manos, pero su primo, el gran príncipe de Transilvania, la convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Erzsébet Báthory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años emparedada y sin ver la luz del sol. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país.